en el paso 2 vamos a describir la lógica que relaciona estas variables. Y eso lo vamos a hacer con nuestro diagrama y nuestro lenguaje GraphSet, ¿de acuerdo? Diagrama GraphSet, ¿de acuerdo? Si ustedes lo recuerdan, en otras conferencias y en otras clases que seguramente ustedes han visto, necesitamos a fuerza 5 pasos. Un paso en el que estamos describiendo, modelando con ecuaciones y luego, hasta un cuarto paso, hacemos el lenguaje de programación. Pero en este caso, y esa es la ventaja que tiene GraphSet, es que podemos hacer el paso 2, el paso 3 y el paso 4 en uno solo. Vamos a describir las ecuaciones aquí. Vamos a hacer una herramienta de análisis aquí mismo y esto ya es un lenguaje de programación. Así que vamos a hacer nuestro diagrama. Debemos definir un estado 0 o etapa 0. Esta etapa 0 vamos a definirla como una etapa de reposo en la que nuestro sistema no está haciendo nada. Digamos que este estado representa cuando en mi banda transportadora todavía no están llegando cajas, todavía no llegan cajas y por lo tanto tampoco hay una detección entre el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3, ni está sucediendo la activación de los cilindros neumáticos 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Así que aquí no está sucediendo nada, pero debe haber una transición inicial. Esa transición inicial nos va a decir, empieza a trabajar. ¿Cuál puede ser esa transición? ¿Qué puede ser ese activador? Muchas veces va a ser el oprimir el botón de arranque. Muchas veces va a ser algo tan sencillo como eso. Es decir, si hay una activación en la variable botón de arranque, entonces comienza toda esta secuencia. Vamos a pasar a una etapa 1. ¿Qué es lo primero que debe hacer este sistema? ¿Qué es lo primero que debe mandar a hacer el PLC, compañeros? Que es activar la banda. Es correcto. Muy bien, activar la banda, dice Nicolás. Muy bien, así que vamos a activar nuestra banda. ¿Cómo lo representamos en GraphSet? Colocamos la letra que representa esta variable y yo le voy a colocar un signo de más. Eso significa que la banda comienza a trabajar, se enciende. Ojo que dependiendo del entorno, cómo hago esto puede cambiar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo estoy haciendo esto en TIA Portal, yo tengo que escribir la acción set banda 1, ¿de acuerdo? Es decir, manda a encender la banda 1, pero en otros entornos puede ser simplemente escribir el nombre de la variable y decir que pasa al estado high. Muy bien, ahora, ¿qué va a suceder? Cuando comience a llegar mi primer caja, entonces pueden pasar diferentes cosas. ¿Cuántas opciones pueden pasar aquí? Bueno, en realidad pueden pasar 2 a la 3 en número de entradas, pero solamente me interesan 3 casos. ¿Cuáles son los 3 casos que me interesan? Díganme ustedes, ¿cuáles son los 3 casos que me interesan que pueden ser aquí? Pueden pasar 3 casos. Voy a dibujar. Caso 1. Caso 1, de los 3 sensores se activa solo el primero. ¿Por qué razón? Porque pasó una caja pequeña. Este va a ser el primer caso que me interesa. Caso 2. Caso 2 que me interesa. Se van a activar tanto el sensor 1 y 2, pero no el 3, porque llegó una caja mediana. Muy bien. Dice, tiene que reconocer cuáles se accionaron. Es correcto. Y finalmente, el caso 3 va a ser cuando, decía el ejercicio, se activen. De hecho, el ejercicio no lo decía. ¿Okay? Se activen los 3 sensores porque ese es el caso de la caja grande. Así que no es simplemente el 1 o el 2 o el 3, sino es las 3 combinaciones que indican que hay una caja. Hay muchas combinaciones que no nos interesan. Por ejemplo, que se active solo el sensor 3. Eso no fue una caja, eso fue que alguien pasó la mano ahí, ¿no? Pero yo quiero estas condiciones. Así que va a haber 3 alternativas de aquí. Va a haber
transiciones. ¿Cuántas? 3 transiciones vamos a tener. ¿Y en qué van a coincidir esas transiciones? Son posibles caminos. El primero es que el sensor 1 se active, sensor 1, pero atención aquí, no lo haga el sensor 2 y no lo haga el sensor 3. Atención con esta expresión, la aprendimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Y qué decía? Que si se activa el sensor 1, pero no lo hace en el sensor 2 o 3, lo represento con una línea superior y digo que está negada. Si esto lo quiero expresar con contactos, sería un contacto abierto de C1 y 2 negados, ¿sí? Del sensor 2 y 3. Muy bien. Si esta condición se cumple, entonces vamos a pasar a la etapa 2. ¿En qué consiste la etapa 2? La etapa 2 tiene unas acciones determinadas que debe realizarse. Pregunta para ustedes, compañeros, que están aquí conectados. Si hemos encontrado una caja pequeña, ¿qué acciones deben ocurrir? Ok, así que tenemos aquí caja pequeña. Díganme, acciones. Dice Nicolás, debe empezar el conteo del pistón 1. Muy bien, el conteo de segundos. Es decir, debe empezar a contar cuántos segundos tiene que esperar para que se posicione la caja enfrente del pistón 1. Así que es correcto. Dice el usuario, se apellida Frías, dice accionar el timer correspondiente a ese pistón. Muy bien. Emilio nos pasó igual la condición para caja mediana. Muy bien. Dice Gabriel, 2 segundos. Muy bien. Así que tenemos que activar un temporizador 1. Muy bien. Accionar el temporizador. Así que miren lo que voy a hacer. Voy a decir temporizador 1 más. ¿Ok? Es decir, este temporizador comienza a hacer su conteo. Ese temporizador tiene que empezar a contar. ¿Y qué va a pasar? Durante ese momento no está pasando nada. La banda sigue encendida y ya. Pero cuando complete su conteo, ¿cuántos segundos dijeron? 2 segundos. 2 segundos. Cuando pasen estos 2 segundos, es decir, cuando el temporizador 1 llegue a su objetivo, llegue a su tiempo determinado, entonces esta es una condición que nos va a llevar a un estado o etapa 3. ¿Qué va a suceder aquí? Ya esperó el tiempo, ya está la caja en la posición correcta, ya está aquí, ya esperó el tiempo necesario para llegar aquí. Así que, ¿qué acción debe suceder, compañeros? ¿Qué acción? Dice Manuel, cierras el pistón que se abre y los otros 2 se quedan igual. Muy bien, tenemos que activar el cilindro neumático pistón correspondiente. Esa acción la voy a expresar como pistón 1 más, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que este cilindro, que este pistón va a activarse y va a retirarla de la banda transportadora. Muy bien, pistón 1 más. Ahora, compañeros, ¿cuándo se apaga este pistón? Ya se activó. ¿Se acuerdan? Pues correcto, se acciona el pistón, sí. Y ahora que se accionó, ¿cómo sé cuándo debe apagarse? ¿Sí? Porque yo activé una bobina que activó una electroválvula y esa electroválvula accionó el pistón. ¿Cómo hago que retroceda? Me gustaría mostrar esto, si se puede, en cámara, nada más para que veamos cómo funciona mi válvula monoestable, ¿de acuerdo? Estos pistones que estamos utilizando, ¿sí? Son accionados por una electroválvula. Esta electroválvula recibe una señal en esta bobina. Decimos que es monoestable, que solo es estable en una posición. Es decir, si yo acciono la bobina, lo que va a hacer es que salga su vástago, ¿de acuerdo? Y si yo desenergizo esa bobina, debe regresar por sí solo. No necesito una segunda señal para que retroceda. Voy a forzar esa bobina. Si yo forzo la bobina, sale. Si yo dejo de forzarla, regresa. Forzo, sale. Dejo de forzarla, regresa. Lo mismo acá. Falta presión neumática aquí a mi cilindro. Por eso no salió hace un momento. Miren, no tenemos presión ya en la línea. Pero muy bien. Yo lo presiono, sale. Y si desenergizo, regresa. Vamos a analizarlo. Temporizador 2 debe activarse.
Entonces, ¿cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Con regreso por resorte, dice José Eduardo, sí. Otros le dicen retorno por muelle, pero es lo mismo. Baja nuestro cilindro neumático, empieza a contar el temporizador. ¿Cuántos segundos? Decía la práctica, si lo leyeron. Decía 2 segundos, así que cuenta. Sale, cuenta 1, 2 y debe regresar. ¿De acuerdo? Así que esto nos lleva a una transición que regresa al estado inicial. Y esa transición es que el temporizador 2 llegue a su meta, entonces nos debe llevar a la acción en la que nosotros, ¿qué es lo que haríamos? Estado 4. Estado o etapa 4. Nuestro pistón 1 debe volverse menos. Es decir, ese pistón debe regresar. Dice José Eduardo, electroválvula. Ah, ese ya lo habíamos leído, ¿verdad? Muy bien, así que ya pasó la primera condición, ¿ok? Vamos por el segundo caso. Ya tenemos el caso 1. ¿Qué va a suceder en este caso 2? En este caso 2 hay una ecuación. Por ahí un compañero de ustedes ya estuvo aquí conectado en la sesión, estuvo describiendo la ecuación. Y es que la otra transición indica que el sensor 1 está activo, el sensor 2 está activo, pero el sensor 3 no lo está. Como el sensor 3 no está activo, entonces determinamos que es una caja mediana. Pasamos a una nueva etapa. Ya usamos la 2, la 3, la 4, así que vamos a llamar a esta etapa la etapa 5. Cabe mencionar que las etapas, no porque los números sean 5, 6, 7 y 8, significa que siempre la etapa 7 siga a la 6 o la 10 siga a la 9. Solo es un identificador. Esta etapa no es consecutiva ni de esta, ni de esta, ni de esta necesariamente. Puede ser que nos brincamos de la etapa 1 a la etapa 5 porque se cumplió esta condición y no la de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así que, compañeros, díganme, ¿qué se activa en la etapa 5? ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe suceder en la etapa 5? Ya determinamos que es una caja mediana. Entonces, ¿quién debe activarse? ¿Me estás retando? ¿Qué debe activarse? ¿Qué debe suceder? Leo sus comentarios, compañeros. Dice Emilio, un timer. Muy bien. ¿Timer qué sigue? Timer 3. Así que vamos a activar. Timer 3 debe iniciar su conteo. Es el trigger del timer 3. Así que voy a borrar este bonito dibujo que tenía aquí porque ya no me deja seguir escribiendo. Y entonces ya sabemos que está trabajando nuestro temporizador 3. Ese temporizador 3 va a cumplir su objetivo, va a llegar al tiempo determinado para el timer 3. No recuerdo si eran 4 segundos, 5 segundos, pero va a contar ese tiempo. Muy bien. Temporizador 3, dice Frías. Muy bien. Ahora, ¿qué debe suceder? Pues que cuando ya llegó al tiempo 3, ojo que ese es el tiempo de espera, en lo que llega enfrente del pistón, entonces llegamos a la etapa 6. ¿Qué debe suceder ahora sí? Dice Pedro, dice, el pistón 2 se activa. Muy bien, pero hasta aquí, no acá, aquí. Así que se activa el pistón número 2, tiene que salir y ya. ¿O qué más debe activarse en ese momento, compañeros? Ya se activó el pistón 2. ¿Ahora qué sucede? Dice por ahí, ¿qué debe activarse? ¿Sí? Ya llegó el tiempo 3, ya se activó el pistón 2. ¿Y ahora qué debe suceder? ¿Qué debe suceder, compañeros? El timer 4, dice Pedro. Muy bien. Así que el timer 4 debe contar. ¿Qué es lo que hace el timer 4? Cuenta cuánto tiempo va a estar este pistón afuera. Habíamos dicho que eran como 2 segundos, ¿no? Así que sale, 1, 2, regresa. ¿Ok? Eso debe hacer. Así que cuando timer 4 cumpla su objetivo, llegue a su tiempo, entonces tenemos que llegar a una etapa en la que se apague ese pistón. Lo que vamos a encontrar que se devuelve es correcto, pero ojo con esto. ¿Creen que sea útil que yo haga aquí una etapa 7?
una etapa 7 donde apague este pistón y ya. Bueno, por aquí una recomendación puede ser, ¿sabes qué? ¿Por qué no simplemente haces una etapa 4 que mande a apagar el pistón que esté activo? No importa cuál sea, si estaba activo, lo apagas aquí, entonces esa transición nos lleva aquí al mismo lugar, nos lleva a la etapa 4. Muy bien, es decir, ya sea que vengas de la etapa 3 o ya sea que vengas de la etapa 6, vamos a llegar a una etapa donde se apagan todos los pistones. Dice, sí, timer 4 para mantener el señal high. Muy bien, evitar recursión. Muy buena idea, ¿es correcto? Así que aquí juntamos esto porque es una condición parecida. Ya acabó de hacer su trabajo el pistón, así que aquí tenemos un punto en común. A esto lo llamamos convergencia. Muy bien. Ahora vamos al tercer caso. Vamos al tercer caso. ¿Qué ocurre en el tercer caso? En el tercer caso se activa el sensor 1, se activa el sensor 2 y se activa el sensor 3, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a suceder? Esta es nuestra etapa 5, 6, etapa 7. ¿Y qué va a suceder en mi etapa 7? Acciones, compañeros. ¿Qué se activa en la etapa 7? Si en la etapa 2 se activó el temporizador 1, aquí el temporizador 3, aquí se debe activar el temporizador 5. Muy bien, y ahora, si el temporizador 5 se activa, empieza a contar, van a pasar los segundos, me parece que eran 6 segundos, no recuerdo, y entonces cuando se cumpla el tiempo del temporizador 5, vamos a llegar a una etapa, esta va a ser la etapa 8. Y en la etapa 8, ¿qué va a suceder? Se va a activar nuestro último cilindro neumático, así que pistón 3 se va a volver más. ¿Y quién más debe activarse? Es correcto, Gabriel, el temporizador 5. Dice Pedro, temporizador 5. Dice Gerardo, es correcto. Ahora, se cumple el tiempo 5, se activa el pistón 3, dice Gerardo, Julio, es correcto. Y ahora también inicia el último temporizador, el de salida. El temporizador 6 se activa. Mantiene activo este pistón durante 2 segundos. Es correcto, Pedro. Pistón 3 y temporizador. Muy bien. Ahora, ¿qué debe suceder? El temporizador 6. Muy bien. Así que, ¿qué va a suceder? Llegamos después y finalmente a la condición de que llegamos al tiempo 6. Si llegamos al tiempo 6, entonces vamos nuevamente a la misma condición, que es regresar a la etapa o llegar a una etapa 4. Muy bien. Ya si ustedes, por fines estéticos o por fines que se va un poco mejor, podemos hacer esto. Si podemos juntar, ¿sí?, estas etapas y llevarlo aquí a la etapa 4, pero colocarla aquí en el centro. Ustedes saben que esto significa que están uniendo o están convergiendo aquí los 3 caminos. Etapa 4, desactiva el pistón 1, desactiva el pistón 2, desactiva al pistón 3 si fuera necesario. ¿Y ahora qué hace falta? Una condición para que regresemos. ¿Y cuál va a ser esa condición? Bueno, puede ser la activación de cualquiera de esas 3 condiciones, pero tenemos que regresar aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que regresar al inicio.